sea el Señor, Dios les bendiga, queridos adolescentes. Una vez más estamos aquí gracias a la misericordia del Señor. Hemos llegado a nuestro cuarto episodio de nuestra segunda temporada, ADN Divino. Y quiero agradecer y felicitar a todos aquellos adolescentes que han participado haciendo las actividades, han estado con nosotros conectados, viendo todos los videos, nuestros mensajes. Quiero que sepan que esta palabra es para ustedes. El Señor quiere hablarle, entonces esta palabra debemos valorarla. Hoy en día debemos aumentar, intensificar nuestra búsqueda por el Señor. Es necesario que hoy nos constituyamos de la palabra. El enemigo quiere quitarnos la referencia que es la palabra. Entonces, ¿qué va a quedar en nosotros? Por eso hoy en día debemos llenar nuestro depósito, mantener nuestro depósito full de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Quiero comenzar con una oración. Primeramente, Señor Jesús, nosotros te alabamos, te bendecimos en esta hora. Gracias por esta oportunidad en la que tú nos vienes a hablar. Esta hora queremos ser edificados. Guarda a cada persona que nos está viendo. Queremos que tu hablar los toque, que puedan ser ganadas. Señor, te alabamos y te bendecimos. En esta hora queremos estar en tu presencia, queremos estar conectados contigo. Por eso en esta hora ven a liberar nuestro espíritu. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Oh Señor Jesús. Hemos llegado a nuestro cuarto episodio que se titula Buenas Noticias. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién no se alegra cuando les van a dar unas buenas noticias? No sé ustedes, pero yo me alegro mucho. Cuando me dicen que me van a dar una buena noticia, yo me contento, me lleno de emoción. Entonces, hoy en día el Señor quiere darte estas buenas noticias, pero más adelante se las voy a estar hablando, vamos a estar hablando de esto. Sin embargo, quiero hacer como una revisión, quiero refrescarle de todos los capítulos anteriores que hemos estado compartiendo. Quiero hacerle, recordarle, hablar un poco resumido para poder entrar al mensaje de hoy. Hemos compartido en los episodios anteriores que en nosotros hay un conflicto interno debido a estas dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que obtuvimos desde nuestro nacimiento, debido a la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, recibimos esta naturaleza pecaminosa, este ADN maligno. Y la otra naturaleza, que es la divina, la naturaleza de Dios, que obtuvimos cuando creímos en el Señor, cuando fuimos regenerados. Entonces, en estas dos naturalezas hay un conflicto. Estas dos naturalezas se repelan, son totalmente distintas. Una es mala, otra es buena. Una es maligna, otra es divina. Entonces estas dos naturalezas están en constante conflicto, una constante lucha por salir a flote, como para manifestarse, ser expresada. Una quiere dominar a la otra. Entonces hay esa lucha. Entonces, debido a esa lucha, nosotros, mayormente los nuevos creyentes, las nuevas personas que han sido regeneradas, experimentan muchos altibajos en su vida. Tienen su vida espiritual, es como una montaña rusa. Muchas veces se encuentran en lo más alto, espiritualmente se encuentran contentos, están alegres, disfrutan de las reuniones, gozosos, están fervientes en el espíritu. Y otras veces se encuentran en lo más bajo, se encuentran deprimidos, desanimados, se encuentran tristes, abatidos. Y es debido a esta lucha que hay, esta constante lucha que hay entre estas dos naturalezas. Entonces, la vieja naturaleza, debido al tiempo que tiene en nosotros, que la adquirimos mucho antes, se ha vuelto más fuerte y más difícil de dominar, ya que la nueva naturaleza la adquirimos cuando creímos y es nueva. No tenemos como la fuerza para que se manifieste. Entonces la naturaleza pecaminosa, debido a lo fuerte que, debido a los años que ha estado con nosotros, tiende a dominar, tiende a manifestarse. Y debido a eso, nosotros fallamos, nos hace pecar y entramos en una situación que nos desalentamos, nos desanimamos, estamos tristes debido a esto. Ese gozo que nos produce la nueva naturaleza no dura mucho. Pero quiero que tengan en claro que la nueva naturaleza no peca.
la que nos hace pecar es la naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza nos lleva a pecar. Entonces, tal vez antes de que usted haya sido regenerado, antes de que usted haya creído en el Señor, usted hacía algo malo y tal vez eso no afectaba. Tal vez eso no le hacía como, no le daba una alerta en su conciencia, debido a que el espíritu estaba amortecido, estaba desactivado, la conciencia estaba desactivada. Pero ya que después que usted fue regenerada, cuando usted hace algo malo, algo que no debe, hay una alerta, hay como un cargo de conciencia. Uno se pregunta, no, yo no estoy haciendo esto malo. Entonces uno se aparta, uno siente como un remordimiento cuando hace aquello que no debe. Entra como una culpa, un cargo en su conciencia. Uno entra bajo condenación. Entonces tenemos este tipo de remordimiento. Y de tantas experiencias, tantos fracasos que obtenemos debido a la vieja naturaleza que domina en nosotros, hasta llegamos a dudar de haber sido regenerados. Porque la palabra nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta es la parte B. Entonces se llega a pensar que si usted peca diariamente, usted tiende a fracasar, usted tiende a fallar. Llega la duda de que usted realmente fue regenerado. Si la palabra dice que si nacimos de Dios no practicamos el pecado y usted peca, usted dice entonces no, yo no, probablemente no fui regenerado de verdad. Entra esa duda, entra ese desánimo, el desaliento, vienen las desilusiones, y ahí es cuando nos desanimamos y decimos no, yo no voy a ir para las reuniones, ¿qué voy a hacer para allá si yo estoy constantemente pecando, estoy fallando, no quiero leer la palabra porque la palabra dice que no puedo estar haciendo esto y yo lo hago, entonces voy a dejar de leerla, voy a dejar de hacerla? Entonces viene este desánimo espiritualmente, entonces nos alejamos de la presencia del Señor, y eso es peor, muchachos. Eso nos va a dañar, nos va a destruir totalmente. Debemos mantenernos siempre constantes en la presencia del Señor. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Has pasado por este tipo de situaciones? ¿Has tenido estas experiencias de lucha? ¿Has tenido estos tipos de conflictos? Si has pasado por esto, déjame decirte que no eres el único. No eres el único que ha pasado, que tienes este tipo de conflicto, este tipo de lucha. Quiero decirte que el hecho de que tú experimentes este tipo de situaciones, el hecho de que tú experimentes este tipo de conflictos, de lucha, quiere decir que tú has sido regenerado. Alabado sea el Señor. Quiere decir que tú vas por un buen camino. Así que no te desanimes, sigue adelante, confiando plenamente en el Señor, para que esa vida divina pueda ser expresada, pueda dominar y pueda vencer esa vieja naturaleza, esa vida pecaminosa que hay en nosotros. Entonces no te desanimes, sigamos adelante, sigamos avanzando. La Biblia en el libro de Romanos capítulo 7, quiero leerlo, versículo 15, nos habla y nos describe el conflicto que hay en esta naturaleza, en la naturaleza que tenemos interna. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora leamos el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este versículo nos describe claramente el conflicto que existe en estas dos naturalezas. La vieja naturaleza nos hace pecar, nos hace hacer aquello que nosotros aborrecemos, que no nos gusta hacer, nos domina, es una fuerza interna que nos hace hacer aquello que no debemos, mientras que la nueva naturaleza, la naturaleza divina, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces hay una lucha, hay un constante conflicto. Entonces esta experiencia que viven algunas personas, que vivimos algunos de nosotros, nos muestran que hemos sido regenerados. Entonces no te preocupes, sí vamos a tener este tipo de conflicto, pero esto demuestra que hemos sido regenerados. Alabado sea el Señor. Entonces estos versículos que nos muestran en Romanos 7 nos muestran que muchas veces nosotros deseamos hacer el bien, deseamos oponernos a lo malo, pero no podemos. Esa fuerza que ejerce la naturaleza pecaminosa nos hace caer, nos hace pecar y tendemos a fallar. Entonces, que el Señor nos ayude a
poder ejercitar y poder vencer esta naturaleza pecaminosa. Alabado sea el Señor. Ahora, no solamente yo quiero, tal vez ustedes dirán, oye, este hermano me está hablando puro de problemas, conflictos, situaciones, derrotas, fallas. No, también el Señor tiene la solución para todo este tipo de problemas. Y alabamos al Señor por esto, porque para cada problema el Señor tiene una solución. El Señor no te va a dar un problema de la cual tú no vas a poder salir, no. El Señor tiene la solución para todos tus problemas. Señor Jesús. Entonces, en los versículos que vamos a leer a continuación, en el libro de Gálatas 5, nos muestran aquí, en estos versículos, que nos muestran dos maneras, dos soluciones, digámoslo así, para poder vencer esta vida pecaminosa. Yo pregunto, porque de tantos problemas, tantas fallas que tenemos, ahora la pregunta sería, ¿cómo obtenemos la victoria? ¿Cómo podemos vencer? Entonces, en el libro de Gálatas 5, quiero leer el versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 24, vamos a leerlo, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta palabra es clave: han crucificado. Ahora leemos el versículo siguiente, el 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Claramente estos versículos nos muestran la manera, la solución para poder vencer la carne, la vieja naturaleza. Tenemos el Espíritu Santo, y tenemos la cruz, el poder de la cruz. Estas dos maneras nos muestran para poder vencer, poder aniquilar. Nosotros le damos gracias al Señor, porque aunque nosotros somos tan débiles, tendemos mucho a fracasar, a fallar, el Señor ha preparado la manera para que nosotros venzamos. Alabamos al Señor por esto. El Señor nos dará la victoria, por eso debemos confiar plenamente en el Señor. No hagamos estas cosas por nuestras propias cuentas, no intentemos como vencer esto por nuestra fuerza, no, es de la mano del Señor, confiando en el Señor. Y vemos con respecto a la cruz, el poder de la cruz, el Señor nos ha hablado, y en el capítulo anteriores, en el capítulo 2, nos menciona este poder de la cruz, de cómo el Señor en la cruz, Él preparó el camino para nosotros. Él preparó en la cruz, no solamente murió por nosotros, sino que dice que también que Él crucificó juntamente con Él la carne, es decir, nuestros deseos, nuestras pasiones. Él los crucificó en la cruz. Alabado sea el Señor. Yo ahora les pregunto, esto es como, digamos que le estoy dando como la teoría, pero ahora, ¿cómo experimentamos esta crucifixión? ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Porque muy fácil decirlo, ok, yo creo en las palabras del Señor, que Él dice que Él en la cruz crucificó todo, nuestra carne, nuestras pasiones y deseos, ok, pero ahora, ¿cómo experimentamos esto? ¿Cómo vivimos esto? Es necesario también ponerlo en práctica. ¿Cómo experimentamos esta crucifixión? La palabra nos dice que es por medio de la fe. En Romanos 6, versículo 11, parte A, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces debemos considerar, para reconocer esto, nosotros debemos ejercitar nuestra voluntad y nuestra fe. Es decir, debemos tener nuestras experiencias, nuestras propias experiencias de cruz. Esto es algo constante que debemos experimentar diariamente. La palabra en Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, esto es diario, esto es constante. No es que yo hoy tengo mi experiencia, hoy experimento el poder de la cruz y ya me quedo así. No, el otro domingo lo vuelvo a experimentar. No, esto es constantemente, porque la carne se va, si no la aniquilamos, se va a ir levantando. Porque que quiera decir que el Señor crucificó la carne en la cruz, no quiere decir que ya la carne no va a estar la vieja naturaleza, no, esa va a estar ahí, pero con el poder de la cruz,
teniendo nuestras experiencias, vamos a desactivar ese poder que tiene la carne en nosotros. Vamos a ir aniquilando, desactivando ese poder que tiene la carne. Señor Jesús. Entonces, nosotros hemos aceptado la obra de la cruz, pero necesitamos también la otra manera, la otra solución, que es andando en el Espíritu, como nos dice Gálatas. Debemos siempre andar en el Espíritu. Esto es algo que van de la mano, estas dos van de la mano, la una con la otra, andar en el Espíritu y experimentar el poder de la cruz. Como compartía una frase que dijo en el episodio número 2, el hermano dice que la cruz es el instrumento mediante el cual crucificamos la carne, y el Espíritu Santo es el poder por el cual evitamos que la carne resucite. La carne va a resucitar si no la aniquilamos constantemente. Por eso es que hay algunos hermanos que como que se descuidan y no experimentan este poder, no andan en el Espíritu, y la carne sale a flote, se manifiesta. Entonces esa carne va a estar dominando la vida de aquella persona, y esa persona va a estar expresando las cosas que a Dios no le agradan. Por eso es constantemente aplicando el poder de la cruz, teniendo nuestras propias experiencias de cruz y andando diariamente en el Espíritu. Esta es una solución para nosotros poder aniquilar, para poder quitarle ese poder a la carne. Alabado sea el Señor. Entonces, muchachos, esta palabra no solamente se la deben quedar para ustedes. Es necesario compartir, llevar esta palabra a aquellas personas que necesitan, mostrarle esta solución a aquellas personas también que tienen este conflicto, que tienen estos problemas. Es necesario llevar esta palabra a aquellas personas, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus familiares. Es necesario por medio de la predicación del Evangelio. El Señor nos ha mandado a ser diligentes, a ser fieles, a llevar este encargo, predicar, ganar las personas. Entonces, no solamente te quedes con esta palabra para ti, compártela, ten estas experiencias también con tus compañeros de estudio, en tu cuadra. Es necesario. Entonces, hoy en día, el Señor nos ha dado muchas herramientas para nosotros poder predicar esta palabra. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los mensajes hemos estado compartiendo con nuestras franelas de "Puedo orar por usted", esta herramienta muy útil que el Señor nos ha dado para poder predicar, ganar a las personas. Nosotros con esta herramienta muy útil podemos poner en nuestros estados de WhatsApp, nuestras historias de Instagram, Facebook, mandar un mensaje a cualquier persona diciéndole "Puedo orar por usted", o una imagen, un texto, y las personas sí van a responder. Responde porque hay una necesidad grande afuera. Las personas necesitan de una oración, las personas necesitan del Señor. Entonces ustedes deben ser diligentes y llevar esta palabra, deben orar por las personas, tanto virtual como presencial. Ustedes con el logo de la franela, puede orar por usted. Ustedes llegan a un lugar, a cualquier sitio, y eso llama la atención. Las personas se le quedan viendo y leen "Puedo orar por usted", y se te acercan, dicen "Sí, yo quiero que ore por mí". Hemos tenido muchas experiencias de hermanos que han experimentado por medio de esta herramienta, y muchas personas han sido salvas, muchas personas han creído en el Señor, y alabamos al Señor por esto. Es necesario que nosotros llevemos esta palabra, seamos diligentes, seamos fieles con el encargo que el Señor nos ha dado. También tenemos la otra herramienta, que es el colportaje dinámico. Muchas personas, muchos hermanos han dedicado todo su tiempo para predicar, llevar esta palabra a las personas por medio de libros, la literatura cristiana, y hoy en día sabemos la situación en la que estamos, podemos hacerlo de modo virtual, compartir un libro con cualquier persona, tu vecino, tu amigo, mandarle un capítulo diario. Es necesario, las personas están necesitadas y necesitan de la palabra. Tú debes llevarle esta palabra, mostrarle esta solución, llevarle esta vida que tú recibiste, para que ellas también puedan recibirla, para que esas personas puedan tener esta vida divina, la vida de Dios. Alabado sea el Señor. Y algo muy importante que quiero comentarles con respecto a la predicación del Evangelio es que debemos tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a hablar, aquello que vamos a hablar, nosotros debe ganarnos a nosotros primero. Es decir,
cuando yo voy a hablarle a una persona, debo hablar con tal convicción que yo mismo me gane primeramente, para yo después ganar a otro, para poder salvar a otro. Porque si con lo que yo voy a compartir no me convierto, no me gana a mí mismo, ¿cómo convertiré a otro? ¿Cómo voy a ganar a las demás personas si yo mismo con esa palabra no me gano? Entonces nosotros antes debemos tener comunión, oración, mucha oración con el Señor, que el Señor gane en nosotros esa palabra para nosotros poder ganar a las personas. Alabado sea el Señor. Primeramente nosotros debemos ser tocados por aquella palabra para tocar a las demás personas en su interior. Es como, les pongo un ejemplo, cuando en los viajes de avión, en los vuelos de avión, las instrucciones que se dan de seguridad antes del vuelo son muy claras, son muy ilustrativas, muy importantes, que se deben tomar en cuenta. A la hora de una descomprensión, cuando hay falta de oxígeno, salen del compartimiento de los asientos, la parte superior, salen unas máscaras. Esas máscaras nos dan el oxígeno para poder respirar normalmente en esos casos. Y si en un caso de eso hay una persona, un niño o una persona anciana que necesita también de esa ayuda, primeramente nosotros debemos poner nuestras máscaras de oxígeno y después ayudar a esa persona a poner su máscara. Si esa persona intenta primero ayudar al niño o a la persona mayor, adulta, sin antes tener la máscara puesta, sin estar equipado debidamente, incluso puede faltarle el aire y puede desmayarse, incluso pueden morir las dos personas en ese intento de ayudar al otro. Igualmente pasa espiritualmente. Cuando uno va a compartir, cuando va a predicar la palabra, el que predica debe salvarse a sí mismo para poder luego salvar a los demás. Alabado sea el Señor. Entonces debemos primeramente salvarnos a nosotros mismos, tocar, que esa palabra cale en nosotros. Esa palabra debe habitar en nosotros ricamente. Alabado sea el Señor. Entonces, muchachos, sigamos avanzando, sigamos confiando en el Señor. Vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, muchos conflictos van a estar, hay una lucha interna. Entonces nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, estar constituidos de esta palabra, estar en el Espíritu constantemente y aplicar este poder de la cruz. Sigamos adelante. Y para culminar, quiero regalarles un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos perseverar hasta el fin. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga.